Es curioso porque Dios siempre trabaja así: primero el orden y después la bendición. No es al revés. Nosotros a veces pedimos a Dios que nos bendiga cuando todavía no hemos traído orden, pero Dios no funciona así. He escuchado gente que dice: Señor, bendíceme, y si me bendices te prometo que me voy a portar bien. Y Dios dice: no, primero te ordenas y después te bendigo. Dios primero pide orden para después soltar su bendición. Es la forma en que Dios trabaja. Esto que acabamos de leer es la misma creación de Dios. La misma creación de Dios carecía de la bendición porque no había orden. Dios primero pide orden y después Él, entonces, sin que nadie se lo pida, Él suelta la bendición. El hombre no le pidió a Dios que lo bendijera. Adán no le dijo al Señor: bendíceme. Adán ni siquiera habló. Adán ni siquiera expresó nada. Adán ni siquiera tuvo que hacer nada. Simplemente donde hubo orden, la bendición de Dios apareció. Pienso que en muchísimos lugares donde donde la bendición de Dios pareciera no estar presente, el problema no es el problema no es la maldad del diablo, sino el desorden de los justos. Si Dios encuentra a alguien que ordena su camino, entonces Dios suelta inmediatamente su bendición en ese lugar. Dios primero necesita orden para después soltar su bendición. Déjeme enseñarle esto por unos minutos, porque a mí me ha bendecido muchísimo. Todo lo que carece de orden está privado de la bendición de Dios. Dios necesita orden para poder bendecir. Por eso Dios dijo en el libro de Malaquías: me habéis robado. Me habéis robado. ¿Qué fue lo que le robaron? Nosotros siempre entendemos que la Biblia dice: me robaron en los diezmos y las ofrendas. Pero más que robarle a Dios un diezmo, lo que le robaron fue la posibilidad de bendecirlos. Dios no podía bendecirlos, así que le quitaron a Dios la oportunidad de Él poder bendecirlos. ¿Cómo? Desordenando sus vidas, desordenando sus prioridades. En el momento que sacaron a Dios del primer lugar, en ese momento desordenaron su vida. Mientras Dios no sea lo más importante, todo lo demás estará fuera de orden. A mí siempre me gusta enseñarle a la gente, cuando enseño sobre este tema, de que en el momento que usted saca el número 1 del lugar, no importa si usted dice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, puede llegar hasta el número 3 billones si usted quiere. Si usted no dijo el número 1, todo está fuera de orden. El número 1 tiene que estar siempre en su lugar para que después todo lo demás caiga en su lugar. Si Dios está en su lugar, todo lo demás va a caer en su lugar. Jesucristo lo dijo así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En otras palabras, dicho de una forma más que yo lo puedo entender mejor, si Dios está en su lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Dios quiere que le demos a Él el primer lugar para que la bendición encuentre su lugar en nuestra vida. Dios quiere que a Él lo obtengamos como lo más importante para que después Él pueda bendecirnos con todo lo demás, que ya no es que no sea importante, sino que no es tan importante como Él para nosotros. Eso se llama orden, ordenar nuestro camino. Me gusta que la Biblia dice: aquel que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Dios, la salvación no es problema nuestro. Ordenar nuestro camino, sí. La salvación viene de Dios, pero el orden lo establecemos nosotros. No es Dios quien ordena nuestros caminos, somos nosotros los que traemos orden para que Dios pueda soltar su salvación y su bendición en nosotros. Dios quiere que ordenemos nuestras prioridades. Déjeme hablarle de eso por unos minutos. Y usted dice: pastor, ¿a qué viene ese tema? He estado en estos días repasando muchísimo mi libro El Poder de las Primicias. Me dediqué a leer mi propio libro. Sí, me pareció interesante leer mi propio libro. Ya algunas cosas ni siquiera yo me acordaba que las había escrito. Así es que yo estaba refrescando todo esto. Y cuando pasé por este tema, de verdad que me revolucionó y me marcó muchísimo el ver cosas que carecían de la bendición simplemente porque carecían de orden. Hay gente que está solamente a una decisión de distancia de ser bendecida, con la decisión de poner orden a su vida. Hay gente que piensa que sus problemas
vienen porque el diablo es malo. Hay otros que piensan que sus problemas vienen porque viven en tal país, o tienen tal profesión, o viven en tal ciudad, o tienen tal apellido, o viven en tal familia, tienen tales padres. Señores, hay gente que piensa que todos sus problemas están conectados a una situación humana. Le tengo que decir que no es así. Donde hay orden, la bendición de Dios siempre va a aparecer. Usted no tiene ni que pedirle a Dios que le bendiga. Usted no tiene que rogarle a Dios que le bendiga. Simplemente ordena su camino y Dios suelta su bendición en el lugar donde usted está. Eso merece un aplauso, por favor. Dios bendice el orden. Eso es lo que Dios bendice. Entonces fíjese usted qué interesante esto. Dios entonces, cuando está todo en orden, entonces Él suelta su bendición y bendice al hombre, y como consecuencia la tierra. Ahora la tierra está bendecida y se nota. Todas las áreas. El matrimonio del hombre está en orden, sus hijos están en su lugar, el hombre tiene abundancia, hay paz en la tierra, aún las bestias se llevan bien con el hombre. Todo está en su lugar, todo es armonía, todo es paz. De hecho, a ese lugar le llamamos el paraíso, porque goza de la bendición de Dios. Pero el hombre desobedeció, y cuando el hombre desobedece, porque le quita a Dios el primer lugar, le quita a Dios su importancia, inmediatamente entonces comienzan otra vez las consecuencias. Y es así como la tierra se vuelve a desordenar, porque Adán falló. Y la tierra se desordenó a tal punto, eso sucedió en Génesis capítulo 3, que ya en Génesis capítulo 6, 3 capítulos más tarde, la Biblia dice que toda carne había corrompido su camino. Toda carne había corrompido su camino. A Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia lo dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios estaba determinado a cambiarle el rostro al planeta Tierra. Dios estaba determinado a eliminar la raza humana, y todo porque el hombre había desorganizado tanto su vida, que todos los pensamientos de ellos eran de continuo solamente lo malo. ¿Sabe lo que es que un ser humano piense solamente mal? Todo lo que pensaban era malo. Nadie pensaba algo bueno, todos pensaban mal, excepto Noé. Y cuando Dios vio a Noé, Dios entonces, porque Dios, el plan era eliminarlos a todos, pero como Dios vio a Noé, dijo: no los puedo eliminar a todos, a este lo tengo que salvar, porque Dios vio algo en Noé. Y entonces Dios a Noé le da un diseño que es el que conocemos como el arca. Dígalo conmigo: el arca de Dios. El arca que hizo Noé es el modelo de Dios para salvar gente. Todos los seres humanos que vivían en el planeta Tierra se murieron, excepto los que entraron en el diseño. Los que entraron en el arca fueron los únicos que se salvaron. Entonces el arca es el modelo para salvar gente. Preste la atención, todo lo que entró en el modelo se salvó. Señores, y vuelvo otra vez al punto. Dios establece un diseño, Dios establece un orden, y todo el que entra en ese diseño, en ese orden, se salva. Sencillo, la gente piensa que Dios es malo. Mire, siempre me gusta poner este ejemplo. Cuando usted ve una piscina olímpica que tienen unas barras que están separando a las personas que están nadando, la idea no es robarles espacio, la idea es guardar el orden para que no cometan accidente el uno con el otro. Es lo mismo hace Dios. Dios establece principios, establece leyes, establece mandamientos, no para limitar nuestra vida, sino para que nuestra vida se mantenga ordenada y bendecida también, porque donde hay orden, la bendición de Dios aparece. Entonces Dios establece ciertos principios, y mientras nosotros entremos en estos principios,
Dios, entonces la bendición de Dios se mantiene constantemente fluyendo. La razón por la que usted ve que hay gente que se le hace tan fácil lograr la bendición de Dios es porque simplemente lo que han logrado es entrar en el orden, entrar en el diseño. Noé y su familia entraron en el arca y todo lo que entró en el arca se salvó. No solamente Noé, los animales que entraron en el arca se salvaron, las aves que entraron en el arca se salvaron. Todo lo que estaba fuera del arca murió, porque lo que está fuera del diseño, señores, no tiene salvación. Lo que entra al diseño es lo que se salva. Preste la atención, yo sé dónde le estoy llevando. Dios, porque Dios trabaja con modelos y la gente que entra en sus modelos es la gente que se salva. Dios entonces ve que todas las gentes se mueren, todas las personas. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿qué pasó con los dinosaurios? Los dinosaurios perecieron durante el diluvio porque los dinosaurios no entraban en el arca, eran demasiado grandes. Y así fue como los dinosaurios, y usted ve que han aparecido restos de dinosaurios en Argentina, restos de dinosaurios en Canadá, restos de dinosaurios en Europa, restos de dinosaurios en África, porque como hubo un diluvio en toda la tierra, esos anduvieron flotando por todas partes. Así es que simple y sencillamente se extinguieron porque no entraron dentro del arca. El punto es el siguiente, que todo lo que entró en el arca se salvó, lo que no entró en el arca no se salvó. Ahora, preste atención a este detalle. El diluvio termina, 40 días que no paró de llover, y cuando termina el diluvio, el arca se reposa y por fin es hora de que Noé salga del arca. Y cuando Noé sale del arca, yo quiero que usted por un minuto, por favor, usted me acompañe a entender lo que ve Noé con sus ojos. Ve desastre, ve la tierra otra vez desordenada. La tierra está hecha un caos. Lo único que hay es fangos. En estos días que hemos estado viendo imágenes de Centroamérica, de todo lo que estuvo pasando por las lluvias y las tormentas que han vivido, ha sido un desastre impresionante. Pero ese desastre que está viviendo Centroamérica es solamente un pequeño porcentaje, un pequeñísimo porcentaje de lo que vivieron allá en el libro de Génesis capítulo 7 cuando pasó el diluvio. Fueron 40 días donde dice la Biblia que las cataratas de los cielos se soltaron. No fue una lluvia, no fue un huracán, fue un mega hipergigante huracán en todo el planeta Tierra, porque fueron 40 días que no paró de llover. 40 días de lluvia incesante, de torrenciales. Dice la Biblia que las cataratas de los cielos fueron abiertas. Usted imagínese simplemente una catarata cayendo sobre todo el planeta Tierra por 40 días. O sea que no fue flood. Aquí le llaman flood cuando el agua se sube. Eso fue tan alto que el Noé construyó el arca al pie de una montaña, y el arca, lo que encontraron después los arqueólogos, encontraron el arca de Noé en una de las montañas más altas del planeta Tierra, allá arriba, a cientos de pies de distancia. En otras palabras, no fue que el agua subió en estos días que estuvo lloviendo aquí en Miami. El agua se subió, qué sé yo, 2 pies, 1 pie y medio, 2 pies en algunos lugares. El lago que está en mi casa subió aproximadamente 1 pie. Pero en esos días, 40 días, el agua subió cientos de pies de distancia, para que usted entienda por qué los dinosaurios se murieron y por qué toda la gente se murió. Porque no había árbol de donde poderse subir, porque simplemente el agua cubrió todos los árboles y devastó todo lo que existía. Así es que Noé sale del arca y se encuentra con aquel panorama. Présteme atención, yo sé dónde lo estoy llevando. Noé se encuentra con aquel panorama, y yo quiero que usted vea todos los animales muertos, todos los tigres, los leones, las jirafas, las cebras, todos los animales muertos. Un
un olor a muerte impresionante, los cadáveres de los seres humanos, los árboles, un desastre natural impresionante. Acuérdese, estuvo lloviendo por 40 días, las cataratas de los cielos se abrieron y cayeron en la tierra. Todo el desastre con el que Noé se encuentra. Y cuando Noé sale, esto es lo que a mí me llama la atención, y de esto es lo que yo precisamente, lo que a mí me tocó, que quiero hablarles a ustedes. Cuando Noé sale, Noé hace algo que cambia por completo la mente de Dios. Dice la Biblia, allí en Génesis 8, versículo 20, que cuando Noé sale del arca, lo primero que a Noé se le ocurre, escuche esto, lo primero que a Noé se le ocurre hacer fue construir un altar. Y la razón porque para mí eso es importante es porque esta es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra altar. Génesis capítulo 5 versículo 20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra altar. Es el primer altar que se levanta para Dios en el planeta Tierra. Y esto es lo que a mí me llama la atención, que cuando Noé no sale a buscar una casa donde vivir. Noé no sale a buscar un centro comercial, un Walmart, donde comprar cosas para su familia. Lo primero que Noé sale a buscar, la primera idea que a Noé se le ocurre es poder ofrecerle algo a Dios, ofrecerle un holocausto a Dios, un sacrificio a Dios. Y la Biblia dice que cuando empezó a subir aquel humo, quiero que usted entienda lo que está ocurriendo. Acuérdese de la peste que hay de los animales muertos, acuérdese de la peste de los seres humanos muertos, acuérdese del desastre natural que hay. Noé tomó de los animales limpios que salieron del altar y del arca, y los ofrece sobre el altar. Escuche esto, Noé podía haber tomado de los animales muertos para ofrecerle a Dios. Noé podía haber tomado de las jirafas que se murieron, de los leones que se murieron, pero Noé toma de los animales limpios y le ofrece a Dios algo sobre un altar. En otras palabras, señores, a mí me llama la atención que a Dios le cambia la mente lo que Noé hace, porque lo que Noé está haciendo, señores, es sumamente más allá de lo que cualquier otro ser humano puede hacer. La mayoría de los seres humanos piensan en ahorro, piensan en hacer las cosas lo más económico, lo más barato posible, pero Noé no hace las cosas así. Noé no toma de los animales muertos, Noé toma de los animales vivos y los sacrifica en holocausto para Dios. Eso a Dios le cambió el corazón. Fíjese lo que dice la Biblia en el verso 21. Dice, después de que Noé ofrece sobre el altar animales limpios, el verso 21 dice, y percibió Jehová olor grato. A Dios se le olvidó la peste de los animales muertos. A Dios se le olvidó la peste de los cadáveres de los seres humanos, porque percibió Dios olor grato, olor agradable en el momento que Noé está ofreciendo animales limpios. Y esto es el mensaje que yo tengo para ustedes. Señores, hay alguien que tiene que hacer algo que a Dios le enseñe que todavía, a pesar de las muertes, a pesar de las cosas que están ocurriendo, todo el mundo puede ser malo, todo el mundo puede hacer cosas malas, el diablo puede ser más diablo que los diablos. Sin embargo, si hay un ser humano que está dispuesto a hacer las cosas bien, Dios se va a olvidar de lo malo que están haciendo aquellos para prestarle atención al bien que está haciendo un ser humano. No importa cuántos seres humanos malos hay en la tierra, si Dios encuentra uno bueno, suficiente para soltar su bendición en ella. Come on, somebody. Oh, my God. It blew my mind. De verdad que a mí me explotó en la cabeza cuando yo vi que a Dios se le olvidó el mal olor de los muertos, porque estaba recibiendo el olor de los animales vivos. Señores, cuando Dios encuentra a un ser humano ofreciendo un sacrificio, cuando Dios encuentra a un ser humano levantando un altar, Señor, a Dios se le olvida de la maldad de los malos. Te voy a decir algo: tú quieres traer salvación a tu familia, no tienes que ser igual que ellos, tienes que ser mejor que ellos. Si ellos hacen lo malo, preséntate tú en un altar haciendo lo bueno ante Dios, y vas a ver que para Dios es más fácil recordar lo que tú hiciste que la maldad que están haciendo ellos. Ese es el mensaje. ¿Sabe qué?
Digo, cuando Salomón falló, cuando Salomón pecó, Dios dijo: no puedo castigarte, Salomón, porque tu papá hizo cosas tan buenas que yo no puedo castigar el daño que tú estás haciendo. Así es Dios. Cuando una persona se santifica y se presenta ante Dios como un sacrificio, Dios dice: prefiero oler la santidad de este que la maldad de los otros. Así es Dios. Así es Dios. Ahora preste la atención a lo que ocurre. Verso 21. Percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra. Diga conmigo: no más maldición. Dice Dios: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Verso 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día, la noche. Pero no se queda ahí. Ahí termina el capítulo 8. Pero no necesariamente termina Dios de actuar. Cuando sigue usted leyendo el siguiente versículo después de lo que acabamos de leer es el capítulo 9, versículo 1. Y en el capítulo 9, versículo 1, fíjese cómo Dios está de entusiasmado. Que dice el versículo 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. En el momento que Dios percibió a alguien que quiere traer orden otra vez a la tierra, en ese momento se suelta nuevamente la bendición de Dios sobre el hombre. Y ese es el mensaje que yo tengo para ustedes. Cada vez que se levanta alguien para poder ofrecerle a Dios algo, lo que Noé ofreció, ¿sabe cómo se llama lo que Noé ofreció? Se llama primicias. Las primicias es algo que simplemente le muestra a Dios que queremos devolverle a Él el primer lugar. Primicias no es dinero. Primicias es el lugar que le damos a Dios en nuestro corazón. Primicias es mucho más que un cheque. Primicias es la intención de mantener a Dios como lo más importante en nuestra vida. Primicias es la intención de establecer orden, de poner nuestras prioridades en orden. Noé no salió a buscar casa. Noé no salió a buscar tierra. Noé no salió a buscar comida. Noé no salió a buscar un restaurante. Noé salió simple y sencillamente a levantar un altar para devolverle a Dios el primer lugar. Ya que los malos le quitaron a Dios el primer lugar, algo tengo que hacer yo para ofrecerle a Dios el primer lugar. Y cuando Dios ve que un ser humano le quiere devolver a él el primer lugar, entonces Dios dice: no más maldición, sino que voy a establecer una ley para que lo que el hombre siembre lo coseche también. Y yo voy a bendecir la tierra. Pueden fructificar, pueden multiplicarse, pueden llenar la tierra. Come on, denle un aplauso al rey, por favor. Dios suelta su bendición y promete Dios nunca más volver a maldecir la tierra. A mí esto me bendice muchísimo. Y la razón que me bendice muchísimo es porque veo cómo a Dios le toca el corazón que un ser humano elija ponerlo a Él en primer lugar. ¿Ve? Esto es mucho más que asistir a una iglesia. Esto es mucho más que dar una ofrenda. Esto es la decisión de darle a Dios el primer lugar. Es la elección de darle a Dios el primer lugar. Usted dice: pastor, estamos en noviembre, ¿por qué usted habla de primicias? La razón es que algo me dice a mí que nosotros los seres humanos nos hemos desconectado de lo más importante. Señores, hemos perdido el orden igual que Adán. Adán perdió el orden, desordenó su vida, le quitó a Dios la prioridad y como consecuencia los hombres se llenaron de maldad. Nosotros tenemos que levantar un altar y darle a Dios olor grato. Las primicias son para demostrarle: Señor, todos los seres humanos pueden hacer daño, todos los seres humanos pueden pensar mal, todos los seres humanos pueden pecar. Mi casa todavía sigue teniendo a Dios en primer lugar. Mis hijos siguen teniendo a Dios en primer lugar. Noé garantizó que Dios bendijera a su generación, que Dios bendijera la tierra, que Dios cortara la maldición en la tierra, simplemente porque levantó primicias y le dio a Dios en primer lugar. Cuando usted le da a Dios primicias, su casa permanece bajo el pacto
pacto de la bendición de Dios. Cuando usted le da a Dios primicia, su casa permanece bajo el pacto de cero maldición. Cuando usted le da a Dios primicia, su casa permanece bajo el pacto de fructificación, multiplicación. Jamás, denle un aplauso al Rey. Dios sabe mantener su pacto donde hay gente que sabe mantenerlo a Él en primer lugar. Ese es mi mensaje. Mi mensaje es: devolvámosle a Dios el primer lugar para que volvamos a tener orden en nuestra vida. Ese es mi mensaje. Orden. Mucho más que, mire, yo repito, yo veo muchísima gente orando para que Dios le bendiga, ayunando para que Dios le bendiga, ofrendando para que Dios le bendiga. Por favor, perdóneme que sea tan grosero, pare de hacer eso. Usted no necesita hacer nada para que Dios le bendiga, excepto ponerlo a Él en primer lugar. Y después de que Dios esté en primer lugar, puede orar, puede ayunar, puede hacer todo lo demás. Pero no crea que porque ayuna Dios le va a bendecir, o porque ora Dios le va a bendecir. No, la bendición viene sola, sin que usted la pida, cuando usted pone a Dios en primer lugar. Noé no le dijo al Señor: bendíceme. Noé simplemente levantó un altar, le ofreció primicias, y como consecuencia la bendición se soltó sola. La bendición se suelta donde Dios es primero en esa casa. Yo, después de que esto lo estuve leyendo esta mañana, a mí me impactó tanto que yo le dije: Señor, tu bendición va a estar siempre sobre mis hijos. Tu bendición va a estar siempre sobre mi casa. Perfecto no soy. En mi casa no hay ninguno perfecto. Pero eso sí, le hemos dado a Dios el primer lugar. Queremos darle a Dios el primer lugar. Cada vez que en mi casa las cosas quieren irse en otra dirección, y mis hijos me dicen: papi, hagamos esto, primero Dios, primero la iglesia. Dios es el primer lugar. Y mientras Dios mantenga el primer lugar en mi casa, yo sé que la bendición de Dios nunca va a dejar de reposar sobre mi casa. Ese es el mensaje. Devolvámosle a Dios el primer lugar. Usted que me está escuchando a través de las redes, el mensaje es sencillo. Pongamos a Dios primero. Pongamos a Dios en primer lugar, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Dejemos de estar buscando las añadiduras y busquemos a Dios, y Él se va a encargar de que las añadiduras nunca falten en nuestra casa. Poner a Dios primero es simplemente exponerse a que Dios nos bendiga. Ya lo aprendí. Hoy lo aprendí bien claro. No tengo que estarle diciendo: Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. No. Simplemente tengo que ordenar mi vida, poner a Dios en primer lugar, y sin que yo se lo pida, Dios me va a bendecir. Oh, levante su mano derecha bien en alto y diga: Dios me va a bendecir. Dígalo fuerte: Dios bendice mi casa. Dios bendice el lugar donde Él ve orden. Dios lo bendice. Usted nunca encontró a Adán de rodillas diciendo: Señor, bendíceme a mí y a Eva, bendice a Caín, bendice a Abel. No. Adán no tuvo que pedir a Dios que le bendijera. Noé tampoco le dijo a Dios: Señor, aquí está esta ofrenda para que me bendigas. No, Noé simplemente le ofreció a Dios primicias. Y cuando a Dios se le da el primer lugar, su bendición se suelta sola. Hoy yo quiero invitarle. Por eso dice Ezequiel, dice: las primicias traerás a la casa de Dios para que repose la bendición de Dios sobre tus casas. En otras palabras, le damos a Dios el primer lugar, ponemos nuestra casa en orden, y Él se encarga de bendecir toda nuestra vida. Vamos a hacer una oración. Le invito, lo desafío a que podamos decirle a Dios: Señor, perdóname. Si alguien necesita hoy decirle: Señor, perdóname porque mis prioridades no han estado bien organizadas. Perdóname porque no te he dado a ti el primer lugar. Otras cosas han ocupado el primer lugar, pero hoy quiero pedirte perdón, Señor. Quiero devolverte a ti el primer lugar para que tú bendigas mi vida. Si usted quiere hacer esa oración, ahí donde está, solamente cierre sus ojitos y dígale con todo su corazón estas palabras: Señor Jesús, pedimos perdón si en algún momento nuestras prioridades se desorganizaron. Desde hoy te damos a ti, Señor Jesús, el primer lugar. Desde hoy y para siempre.
Desde hoy, mi vida va a ser un ejemplo de lo que es tener a Dios en primer lugar. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.